Bien, hoy estamos con Alfredo Joiñán. Alfredo es profesor de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Alfredo hizo su doctorado en París I. Él se siente y forma parte del grupo de sociólogos y politólogos que se formaron en torno a Pierre Bourdieu a finales, en concreto en la década de los 70 y principios de los 80. Y esto también de alguna manera justifica la circunstancia de que Alfredo haya recientemente sacado en español y publicado por Tecnos en Madrid, un trabajo que había publicado en inglés por Routledge en el año 2019 que se llamó en inglés Acting Politics, que aquí se tradujo por el juego, se ha traducido por el juego político, y el subtítulo lleva por título Una sociología crítica del campo político. Ya ven cómo utiliza la palabra campo político, ¿no? Un libro que desde ya recomiendo. Su lectura y la utilización para cursos, seminarios y demás. Y también Alfredo publicó, en este caso como editor con Rules, también un libro sobre el malestar de la política y los problemas derivados del malestar de la política en torno al año 2018, fruto de un seminario en el que tuve la fortuna de participar. Bien, sin más prolegómenos, Alfredo, bienvenido a este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, que lleva por título Los retos de la política. Y sin más, te tengo que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Sí, muchas gracias, Manolo, por la invitación. Efectivamente, ese libro que mencionaba, que es sobre el malestar en la representación, es un libro donde tú mismo contribuiste con un capítulo, además, y que salió, en todo caso, publicado no por Routledge, salió por Palgrave. Cierto, sí. Bueno, mira, ¿cuáles son los retos de la política? Yo creo que el gran problema en la política moderna, en su propio espacio, y esa es la noción de campo que utilizo en el libro que acabo de sacar en Tecnos, yo creo que el gran problema de la política contemporánea y moderna es hacerse cargo de la impugnación muy extendida en la sociedad, en todas las sociedades, a lo menos de Occidente, y del extremo occidente que es América Latina, es la impugnación a la intermediación. Es decir, hay una especie de voluntad, eh, pero una voluntad de, ¿cómo decirte? Con poco poder de enunciación. Es una voluntad más bien de corte fáctico, en donde los pueblos quieren representarse a sí mismos, o no quieren ser representados. Y si lo son, es una representación muy condicionada por ese propio pueblo. Y bueno, eso hace que hoy día representar grupos, individuos e intereses de esos grupos de individuos es algo especialmente complejo, porque ese trabajo de representación está desde prácticamente el inicio de los mandatos, está prácticamente condicionado al día uno de comenzar en la función de representación. ¿Y está condicionado por qué? Por las encuestas de popularidad, por ejemplo. Eso ya es un condicionamiento, en este caso de corte tecnológico. Está condicionado por todo tipo de quejas y manifestaciones de demandas que rápidamente pueden derivar en fenómenos de descrédito de la política. Está condicionada por escándalos sobre los cuales los representantes no necesariamente tienen control. Vale decir, hoy día ser representante, y qué quieres que te diga, ser gobernante, es de una dificultad realmente impresionante, y creo que se observa muy bien con lo que a estas alturas yo ya califico como el fin de lo que eran las lunas de miel. Hoy día los gobernantes prácticamente no disponen de lo que Bourdieu llamaba una fides implícita, una carta blanca, incluso con un periodo acotado de tiempo, que en términos teóricos no hay mucho acuerdo sobre cuánto duran las lunas de miel, pero se suponía que más o menos los gobernantes
sean primeros ministros o sean presidentes de repúblicas, disponían de una luna de miel, de una especie de enamoramiento con el pueblo que lo acaba de elegir, de alrededor de 90 días. Y hoy día vemos que a la semana ya los presidentes y gobernantes están muy expuestos a todo tipo de críticas y rápidamente de canalización de la crítica por la vía del descrédito. Y eso tiene que ver mucho con varias cosas. Tiene que ver con problemas de gobernanza que antes no se veían. Hoy día la gobernanza democrática está fuertemente tensionada por el rol que están cumpliendo las redes sociales, por la circulación muy veloz de las noticias, pero también de lo que aparentan ser noticias y que finalmente no necesariamente lo son. Esas son las fake news o noticias falsas, o lo que son relatos de noticias que, sin ser totalmente equivocados, distorsionan lo que es una noticia, a tal punto que hoy día estamos presenciando un verdadero problema de qué es lo que significa la verdad en política y la verdad en la política democrática. Si a eso le sumamos fenómenos de inestabilidad global muy importantes, en este momento estamos presenciando una guerra con consecuencias globales, esa es la invasión a Ucrania, pero que además coincide con una pandemia de la cual todavía no hemos salido. A veces lo olvidamos, pero no porque no estamos usando del mismo modo la mascarilla, que la pandemia quedó atrás. Estamos en presencia de una crisis climática, estamos enfrentando, especialmente ustedes los europeos van a enfrentar en este invierno una eventual crisis energética producto de justamente la guerra en Ucrania. Hay una crisis alimentaria importante por la ruptura de las cadenas de suministro en algunas regiones del mundo. Es decir, todo esto se da, esta pregunta que tú me haces, Manolo, se da en un contexto en donde el acento que comienza a imponerse es un acento distópico. ¿Ah? Esto se parece mucho a lo que aconteció cuando se pasa del siglo XIX al siglo XX. ¿Ah? La Belle Époque, para ponerlo en clave, especialmente a comienzos del siglo XX. Una sensación de decadencia y hasta de fin del mundo, sensación, ¿eh? Que esto se ve muy bien en los grandes éxitos cinematográficos hoy en día, que justamente tienen que ver con ese tipo de cosas, o con el éxito de la literatura distópica y, ese subgénero que evidentemente los franceses solamente ellos lo podían inventar, que es lo que ellos llaman la colapsología en la literatura. Y estoy leyendo harto de eso, porque es muy interesante, porque creo que esos son rasgos de época, ¿ah? Y que inevitablemente tienen un efecto en la operación del campo político y en lo que hacer política quiere decir. Y Alfredo, has citado en un determinado momento el tema de las redes sociales, has citado la velocidad con las que circulan las noticias, también, lógicamente, te has referido a las fake news y demás, es decir, como símbolo de un nuevo tiempo tecnológico, virtual, que ha cambiado dramáticamente a las sociedades, ¿no? Y pareciera que la política no reacciona, ¿no? O incluso los que estudiamos la política no reaccionamos y no nos damos cuenta de en qué medida se nos ha cambiado el terreno de juego. Mm. No, absolutamente. De hecho, yo creo que no solamente la ciencia política, la ciencia social en general, en estas coyunturas estamos fuertemente, quienes las practicamos, estamos fuertemente llamados a repensar las categorías de análisis con las cuales pensamos la realidad. A mí me parece que los cientistas sociales, en coyunturas de alta estabilidad, es como vivir en un oasis, en donde empezamos a utilizar y a rutinizar las categorías de pensamiento a las cuales estamos acostumbrados, sin experimentar mayor necesidad de renovarlas o de criticarlas o de discutirlas. Hoy día son tales las transformaciones que estamos experimentando, partiendo por el hecho de que el vínculo entre representante y representado
está fuertemente deteriorado en todas partes. Eso inevitablemente nos lleva, por lo tanto, a replantearnos la pregunta por la democracia representativa. ¿Hasta dónde va a poder seguir siendo representativa la democracia en tiempos, además, en donde el sufragio universal está experimentando una fuerte pérdida de energía en su poder legitimador, y eso se observa muy bien en los países con voto voluntario, en donde el fenómeno al alza es el abstencionismo, y eso, pasado un cierto umbral, comienza a plantear serios problemas. Claro, ustedes me dirán, Chile acaba de tener un plebiscito, pero con voto obligatorio, y para discutir algo tan relevante como una carta fundamental, en donde votó el 86% de las personas. Cierto, pero eso es en régimen de voto obligatorio, y sabemos perfectamente que el régimen de votación que manda hoy en día en las democracias occidentales es el voto voluntario. Y desde ese punto de vista nos tenemos que hacer cargo del problema de, y este es el verdadero problema, yo creo, el problema de la legitimidad, no tanto de la democracia, aun cuando, según los estudios tipo Mori o Latinobarómetro, ya hay un creciente desapego con la democracia, sin que eso esté aún, por lo menos aún, significando que las personas que responden a esas encuestas estén transitando a una indiferencia de si el régimen es democrático o no lo es, o derechamente una adhesión a formas autoritarias. Eso puede ocurrir, pero todavía no está ocurriendo, pero está declinando este apego por la democracia. Por lo tanto, yo creo que de verdad nos tenemos que hacer cargo de los problemas de legitimidad de quienes están llamados a gobernar. Entendido. Y no tengo claro cuál es la solución. No me parece Entendido. bien. Este filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han, decía en Ujú. uno de sus ensayos, si no sería la famosa voluntad general de Rousseau hoy el conjunto de algoritmos que, aplicando mecanismos de inteligencia artificial, pudieran decantarnos las preferencias de una sociedad y que, por consiguiente, a través de este proceso se legitimaran una serie de nuevas políticas. ¿Qué opinas de esta posibilidad? Sí, hay otra alternativa que en algún momento yo no me lo tomé muy en serio, pero a esta altura hay que tomar seriamente en cuenta este tipo de cosas. Hay un científico chileno, pero que viene del MIT, pero que ahora se fue a Francia, que es César Hidalgo. Sí, Él derechamente está proponiendo muy en serio reemplazar a los parlamentarios por robots. ¿Por qué? Porque los robots son incorruptibles, pueden trabajar 24 horas todo el día legislando, existe suficiente capacidad tecnológica para proveerlos de información con big data, con todo tipo de cosas, digamos. Es un tema, es decir, a mí no me convence en absoluto, pero reconozco que a esta altura creo que hay un tema ahí, eh, pero creo que hay algo que no va a poder nunca lo va a poder resolver la tecnología, y que es la dimensión de contingencia, eso de lo impredecible, de lo sí, imprevisible, que tiene que ver con agencia fundamentalmente humana. Yo creo que sí, yo, yo creo que esa dimensión de agencia humana es la que tenemos que volver a recuperar, pero en clave cada vez más racional y menos emocional. ¿M? Eh, y de alguna forma volver a, volver a la deliberación originaria, a lo menos a la deliberación que está presente en la democracia de los antiguos, en los griegos, eso que Habermas llamaba esa capacidad que tienen las personas de comunicarse mutuamente, de intercambiar argumentos, y de que a la hora de los cubos se impone el peso del mejor argumento. Yo sé que hay mucho de utopía en eso, pero creo que hay que proponerse acercarnos a ese mundo deliberativo para que, para que podamos rescatar, yo creo, la posibilidad de seguir viviendo juntos sí. en democracia. Bueno, de hecho, en tu libro, el juego político, el libro de Tecnos de este año, cuando hablas
de alguna manera de acción y de actuación, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que tú estabas planteando es, por un lado, el funcionamiento del campo político contemporáneo y la actividad que tiene lugar en su interior, ¿no? Acciones, pero también actuaciones, dice, en el sentido teatral y dramatúrgico del término, ¿no? Exacto, mira, lo que sucede es que, bueno, este libro es la versión ampliada y corregida de este libro que saqué efectivamente en inglés, que se llama Acting Politics. El término en inglés, el término acting, ¿qué es lo que denota? Denota la idea de acción y denota la idea de actuación. ¿Mm? Nosotros en español no tenemos un término, una sola palabra que denote ambas cosas. De hecho, para describir el término acting, tuve que usar dos palabras en español. Bueno, a mí me parece que la política, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, si queremos estudiar científicamente la política, ¿cuál es la unidad elemental de análisis? Son actos lingüísticos. La política es un fenómeno fundamentalmente de lenguaje, pero lenguaje evidentemente verbal, evidentemente escrito, pero también es un lenguaje gestual, dramatúrgico. ¿Ah? De eso nos hablan mucho y tienen mucha importancia los rituales democráticos, que son finalmente actuaciones profundamente codificadas de las personas, eh, ritualizadas y que son de todo menos impredecibles. Un ritual es fundamentalmente predecible. Hasta acabamos de terminar de presenciar los funerales de la guerra Isabel, de la reina Isabel. ¿Y eso qué fue? Es un enorme ritual de Estado. Sí, Al que le hace sentido a todo, no sé si a todo un pueblo, porque siempre han habido británicos que han estado en desacuerdo con la monarquía, pero sabemos perfectamente al mismo tiempo que una gran mayoría de británicos no solamente amaba a la reina, adhiere a la monarquía. Y por lo tanto estos rituales hacen sentido. Eso significa entonces que lo que los cientistas políticos, los cientistas sociales en general observamos son, uno, fenómenos de lenguaje a la hora de estudiar la política, dos, fenómenos litúrgicos, rituales, y por lo tanto actuaciones casi en el sentido teatral del término, y tres, que es algo que no lo tengo colocado desarrollado en el libro, creo que hay otra forma de lenguaje que está crecientemente emergiendo en la política de hoy, y que son lenguajes algorítmicos, efectivamente. ¿Ah? Y bueno, eso nos plantea, a mí personalmente me plantea un enorme desafío de literalmente de alfabetización, porque ese lenguaje algorítmico, en lo personal, entiendo conceptualmente lo que es un algoritmo, pero no tengo competencias para entrar en la lógica interna de los algoritmos y en sus efectos. ¿Ah? Pero creo que a eso nos vamos a tener que empezar a dedicar también. Y eso ya nos está hablando de transformaciones muy, muy profundas de la política en todas partes, incluso en los países en vías de desarrollo. Esto también está ocurriendo, con menor intensidad, con menor alcance, con menor profundidad, pero está ocurriendo. de La política acuerdo. en Colombia no es la misma, hoy ya no es la misma que hace 20 años, y no solo porque haya ganado Gustavo Pietro, sino porque hay fenómenos que han estado emergiendo en la democracia colombiana, que son fenómenos que también tienen que ver con la manera de cómo se hacen campañas en base a inteligencia algorítmica, en base a gestualidades, a hechos simbólicos, cosas de ese tipo. No, es muy fascinante el momento que estamos viviendo. Alfredo, no quiero, claro, dejar pasar la oportunidad, ya estamos en la recta final, de preguntarte por, y lo citaste antes de pasada, por los retos de la política hoy en Chile. Sí, no, Chile tiene muchos retos en este momento. En lo inmediato, Chile acaba de batir un récord mundial en donde su asamblea constituyente y su producto, una propuesta de texto constitucional nuevo, fue rechazada de modo apabullante por el 62% de los votos y con el 86% de los chilenos votando. 13 millones de votantes sobre un total de 15 millones. Es una cuestión
descuadrada. Yo a ese número, esa tasa de participación, yo no la había visto, pero hace décadas, de verdad. Y es una tasa de participación de corte a esta altura de características casi soviéticas, digamos. Pero bueno, es que de verdad es súper impactante. Y eso hace que el resultado sea tremendamente legítimo, muy categórico. Bueno, en lo inmediato, entonces Chile tiene está ante la necesidad de resolver su disenso constitucional. Probablemente, no lo sabemos, pero probablemente Chile va a elegir una nueva convención con reglas distintas, y a este país del fin del mundo le queda solo una oportunidad, un cartucho más para resolver su problema constitucional. Porque si hay un nuevo fracaso, no veo cómo vamos a poder transitar a una tercera fase hasta que podamos llegar a buen puerto. Bueno, eso es lo inmediato. Yo creo que en temas también muy de fondo en Chile, y creo que esto también es válido para los países europeos, ¿eh? En Chile fue muy patente, muy evidente el rol que jugaron dentro de la Convención Constitucional y que ha jugado en la política chilena en los últimos 4 años, las políticas de la identidad. Y yo creo que las políticas de identidad hoy están fuertemente sometidas a crítica, y creo que en buena hora. Y por distintas razones, ¿eh? Y es un verdadero problema no solamente para toda la comunidad política, especialmente para las izquierdas, en este caso chilenas. ¿Por qué? Porque la acumulación de identidades y de reclamos por identidades que han sido abusadas, dominadas y muchas veces reprimidas, bueno, esa multiplicación de identidades y de políticas de la identidad no es otra cosa que la multiplicación de particularismos que en términos políticos no son escalables a un proyecto político. Uno no puede hacer un proyecto político en base a identidades o políticas de la identidad. Vale decir que aquí lo que falta, y esta es la nueva la reflexión y la disputa que se viene muy de fondo en Chile, es la disputa por nuevos universales. Universales que podrán ser autoritarios, eventualmente patrióticos, porque ese es un universal, o universales más amables con las políticas de la identidad y las identidades involucradas, pero en donde las identidades son subsumidas por un universal distinto del tipo patria justa, del tipo los asalariados, en donde hay mucha heterogeneidad interna en el mundo de los asalariados, evidentemente, pero lo que uno ya está nombrando por asalariado ya no es el mundo del trabajo, porque hoy día va a haber que hacerse la pregunta de cómo se van a poder representar intereses cuando el trabajo está camino, con mucha más lentitud en Chile, a ser automatizado. Y en donde, por lo tanto, la pregunta del trabajo es una pregunta, la pregunta del salario es una pregunta, y la pregunta de los electorados que se ordenaban y los partidos que se organizaban en torno a trabajadores y trabajadoras, hoy día ya no van a funcionar bajo el mismo registro. Yo creo que esta pregunta se nos plantea a todos. De acuerdo. Fíjate que estaba pensando en el trabajo de Mark Lilla sobre el regreso liberal, ¿no? Y con esa pregunta que se hacía Mark Lilla de cómo puede la izquierda recuperar sus valores y ofrecer un proyecto de futuro comprometido con la sociedad en un momento en que la propia izquierda ha apostado, ¿no?, de manera rotunda, ¿no?, por la política de la identidad, ¿no? Bien. Y esa política, esa apuesta, Manolo, es una reacción, ha sido una reacción intuitiva y muy defensiva, porque se te cayeron los universales, se te cayó el universal comunista, evidentemente, hace rato, pero se había derrumbado esa variante del universal, ese variante universal de la socialdemocracia en formato tercera vía. Y yo ahora, por lo menos, estoy viendo con algo más de optimismo este problema de las izquierdas por el lado europeo. Yo veo muy bien, una muy buena experiencia por el lado portugués. Correcto, estoy de acuerdo. Muy buena experiencia, una experiencia muy interesante con la coalición semáforo en Alemania, entre socialdemócratas, liberales, que es el color amarillo, y los verdes y los ecologistas, en donde el ecologismo
está siendo transformado como universal y no como un particularismo de clase media alta. ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente. Yo veo, incluso ustedes mismos en España, yo sé que hay una tensión muy fuerte entre socialistas y el mundo que viene de Podemos, eso es desde el inicio. Bueno, yo te diría que la tensión mayúscula viene por digamos, por la brecha nacionalismo, españolismo, o como tú lo quieras llamar, ¿eh? Más que la brecha entre la izquierda de Podemos y la izquierda del Partido Socialista. Pero, en fin, sí, te entiendo. Bueno, Claro, pero incluso los nacionalismos, en este caso sí, españoles, son sí, particularismos. Sí, 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 hay claro, un claro, verdadero problema. claro. Eso. Mira, yo hasta hace 3 años atrás yo veía esta cuestión negra, negra. Ahora lo veo con algo más de interés. Mira, incluso la propia derrota de todas las izquierdas chilenas en el plebiscito, 6 meses después de que haya irrumpido este nuevo experimento, porque es un experimento único. Esta es primera vez en países de Occidente, no conozco otros ejemplos, ¿eh? En donde un líder, Gabriel Boric, que viene de una nueva izquierda, Sí. comienza a gobernar con las izquierdas clásicas, pero subordinadas. Y esos son los socialistas y los comunistas. Primera vez que veo esta cosa, nunca la había visto. Siempre habíamos visto el fenómeno un poco al revés. Antonio Costa es líder del Partido Socialista Portugués, un partido ultra hegemónico en la izquierda portuguesa, y usted en España la hegemonía la tiene el PSOE y no el mundo de Podemos. En Alemania la hegemonía la tiene el SPD y no el resto, ¿te das cuenta? Y se arman Sí. ahí formas de izquierda plural. Bueno, nosotros estamos ensayando una nueva izquierda plural, pero en donde Gabriel Boric, líder de esta nueva izquierda, lidera, aun cuando ahora tuvo que corregir en su último cambio de gabinete y entraron en gloria y majestad los socialistas y una figura muy potente del PPD que es Carolina Toa, digamos. Pero esto es un tema, Manolo, estos temas no son solo chilenos. Yo trato siempre de leer la política no en clave local, porque en las claves locales hay siempre algo general. Con este pensamiento nos quedamos, Alfredo. Muchísimas gracias por tu participación, por estar ahí siempre y seguimos en contacto. Un gran Gracias, abrazo. Manolo. Un gran abrazo. Chao.